entramos en una nueva etapa. Se acabaron las escaramuzas, se acabaron los robos de ganado entre vecinos, se acabaron las guerras casi fotocopiadas unas de otras. Se acabó. Hoy, en Roma Eterna, comienza el conflicto que provocará que la ciudad de las 7 colinas se haga dueña y señora de la península itálica. Las guerras samnitas van a provocar un terremoto cuyas consecuencias serán imprevisibles. Y por el camino conoceremos a uno de los grandes personajes de la historia antigua de Roma, Marco Valerio el Cuervo. Coge un mapa porque hoy salimos del Lacio, que comenzamos. De resaca aún por la celebración del segundo aniversario, encaramos ya el programa 58 de Roma Eterna y lo hacemos retomándolo desde el programa anterior de la República. Por si no te acuerdas, te pongo en antecedentes. Habíamos dejado la historia de la República con el cónsul Popilio celebrando su triunfo sobre los galos, mientras la gente abucheaba al dictador, a Lucio Furio Camilo, que había hecho el enésimo juego de trileros contra la plebe en plan rata peluda y a la gente, por supuesto, no le gustó nada. Este Furio Camilo es hijo de Marco, el del ataque galo del 390, Marco Furio Camilo. No era un don nadie precisamente. El relato empieza aquí, en el año 349, un año que, según las fuentes, fue un poquito movido por dos problemas principalmente. El primero de ellos, los galos. Los galos nunca se cansan. Los habíamos dejado huyendo a los montes albanos, pero ahí hacía mucho frío, así que bajaron para buscar sitios mejores en los que cobijarse, y ahí los tenemos, otra vez por los alrededores, saqueando las llanuras y también yendo a saquear zonas costeras. Zonas costeras en las que estaba el segundo problema, los piratas griegos. Creo que alguna vez ya lo he mencionado en el podcast y si no también en el programa de Piratas del Descampado. La piratería existe desde el día 1 de la navegación. Desde que la primera persona se subió a una embarcación, empezó a navegar y empezó a pescar, ya tenía otra embarcación al lado que le iba a robar lo que había pescado. La piratería no era un problema que Roma desconociera. Roma va a sufrir el acoso pirata esta vez, la sufrió y la sufrirá. Si recuerdas, en tiempos de Marco Furio Camilo, te conté la historia de Lucio Valerio, Lucio Sergio y Aulo Manlio, que fueron nombrados por el Senado para llevar una copa de oro a Delfos como regalo al dios Apolo, y que tuvieron un encontronazo con piratas liparienses. Afortunadamente, la expedición romana salvó el pellejo gracias a que el líder de los piratas, un señor llamado Timasiteo, era fan de Roma, tan fan que incluso les proporcionó escolta tanto en la ida como en la vuelta. Ese viaje fue una locura. En definitiva, el mar no era un lugar seguro. El mar estaba infestado por las flotas de piratas griegos que hasta entraban por la desembocadura del Tíber, un río que en tiempos antiguos era mucho más caudaloso de lo que es actualmente. Era una simple cuestión de tiempo el que los galos y los piratas hicieran un intercambio cultural a hostias, y efectivamente, los galos y los piratas se liaron a tortas ante la mirada atónita de los romanos, que me los imagino viendo el espectáculo y pensando, pero madre mía, qué cosa más tonta, míralos ahí, pegándose entre ellos. Roma estaba preocupada por el problema pirata, por supuesto, como para no estarlo, y por los galos también, pero tenía problemas más acuciantes. Alguna vez te he dicho que el Lacio era como el parking de una discoteca marronera de los 90, pero es que Roma tenía aliados de los que no se podía fiar. Ante la situación de los galos campando por ahí, Roma pidió ayuda militar a sus aliados latinos, que proporcionasen tropas, pero los latinos dijeron que nanay del peluquín. Literalmente, según las fuentes, dijeron: antes preferimos tomar las armas en defensa de nuestra propia libertad que en ayuda de un amo extranjero. En resumen, la respuesta latina fue no. Los problemas se acumulaban para Roma. Galos, piratas, ahora los aliados revoltosos. Roma estaba jugando una partida en dificultad pesadilla y no pensaba dejar que se le subiera nadie a las barbas. El Senado, ante esta tesitura, tenía varias opciones. Podía tirar por la conciliación, intentar decir, oye, mira, aliados, ¿qué os pasa? Vamos a hablarlo, a ver cuáles son vuestras reivindicaciones, por qué estáis picaos. O bien podía tirar por la vía de lo salvaje. Efectivamente, el Senado optó por la vía salvaje y dijo: si a nuestros aliados no les mueve el honor, les moverá el miedo.
Y Tito Livio nos dice que en ese momento el Senado y los cónsules alistaron 10 legiones de 4.200 soldados de infantería y 300 jinetes cada una, 42.000 soldados y 3.000 jinetes. Si esta cifra te parece un poco loca, Orosio por su parte nos dice que el ejército reclutado era superior, era de 60.000 soldados. Ten en cuenta que todos estos soldados eran solamente romanos, porque había que suplir las 0 unidades de soldados que los aliados enviaron. Guarda en un rinconcito este malestar de los aliados latinos contra Roma, porque va a ser algo de lo que seguiremos hablando en los próximos años, dentro de no mucho tiempo. Una vez reclutado este ejército, la intención era dividirlo entre el cónsul Lucio Furio y el otro cónsul, Apio Claudio, una mitad para cada uno, pero Apio decidió abandonar la partida, Apio murió antes de tiempo, y se decidió como medida provisional, en lugar de elegir un cónsul sufecto, que el pretor Lucio Pinario ayudara a Lucio Furio en la guerra, con lo que el reparto fue el siguiente: 2 legiones para proteger la ciudad, 4 para Lucio Furio y 4 para Lucio Pinario. La misión de Pinario sería proteger la línea costera romana y evitar que los piratas griegos desembarcasen, y la misión del cónsul Lucio Furio sería básicamente ir a zurrarse con los galos. Y allá que fue, salió de Roma con sus tropas, eligió un buen lugar para establecer un campamento fijo y esperó. Pasaron los días, no salía, los galos tampoco atacaban, los soldados romanos empezaban a impacientarse, hasta que, una mañana, sucedió algo que quizá te suene. A lo lejos se acercaba alguien grande, tamaño alto, bigardo, enorme. Era un galo de aspecto temible que llevaba una espléndida armadura. El galo avanzó hasta llegar a la puerta del campamento, se plantó ahí delante y con la ayuda de un intérprete lanzó un desafío que resonó en todos los rincones del campamento romano. Se enfrentaría a cualquier romano en combate singular, a cualquiera. Esta historia es clavada a la de Tito Manlio Imperioso Torcuato que vimos no hace mucho tiempo. Los soldados romanos se hicieron un poco los locos. ¿Has oído tú esto de no, yo no, un galo retando? No, yo no, nada. Hasta que un joven tribuno militar llamado Marco Valerio le pidió permiso al cónsul para enfrentarse a ese galo. El cónsul Lucio Furio Camilo le dio permiso, así que Marco Valerio cogió su equipo, salió del campamento y se enfrentó al galo. Pero esta vez el combate será totalmente diferente. Justo cuando iba a empezar el combate, con los dos frente a frente, apareció un cuervo. Un cuervo planeando y se posó sobre el casco de Marco Valerio. Ese cuervo miró fijamente al galo y le empezó a graznar, desafiante, como diciéndole: te voy a reventar. Marco Valerio aceptó el cuervo como un augurio divino y le pidió ayuda al dios o a la diosa, a la divinidad que le hubiera enviado ese pájaro. El galo no se achantó, dijo: bueno, un cuervo, ya está, no pasa nada. Empezó el combate y cada vez que el galo se acercaba, el cuervo atacaba al galo. Le atacaba en la cara, en los ojos, con el pico, con las garras. El galo no podía hacer nada, estaba completamente distraído intentando quitarse de encima al cuervo. Y en ese momento, aprovechando el despiste, Marco Valerio acuchilló al galo. El galo cayó muerto y sus compañeros que estaban a lo lejos, los galos, se quedaron otra vez flipando, como se quedaron también cuando Torcuato venció a ese galo suyo gigante. Valerio empezó a despojar al galo tranquilamente, el cadáver, y un montón de galos se echaron encima de Valerio. Los romanos, por su parte, también tuvieron que salir a toda prisa para ayudar a Valerio. Valerio, corre, corre, que te pillan, Valerio, Valerio, que te pillan. Se produjo una escaramuza alrededor del cuerpo del galo, una escaramuza que pronto se convirtió en una batalla total, porque empezaron a sumarse soldados galos y soldados romanos. Los soldados romanos estaban eufóricos, estaban henchidos de gloria, de orgullo por la victoria de Valerio, y encima Lucio Furio Camilo los animaba. Seguid su ejemplo, soldados, amontonad a los galos sobre el cuerpo de su campeón. Cuentan que fue una batalla rápida, ya que la mayoría del ejército galo huyó y se dispersó por territorio volsco y desde allí hasta Apulia y de allí al mar. Vamos, escaparon, salieron por patas. Acabada la batalla, el cónsul elogió la valentía del tribuno y le regaló 10 bueyes y una corona de oro.
Por este combate, Marco Valerio también se ganó el sobrenombre de Corvus, cuervo, aunque también he leído por ahí Corvino. Dionisio de Halicarnaso, por su parte, también se hace eco de esta historia, a pesar de que lo que nos queda suyo son fragmentos, pero entre uno de esos fragmentos está su versión del combate. Y nos dice que no fue un soldado cualquiera, fue un rey galo quien retó a combate personal a cualquier romano, un caudillo. También nos dice que desde entonces Marco Valerio adornó su casco con un cuervo como emblema. A los 22 años entra en nuestro relato uno de los grandes nombres de la historia temprana de la República. Un hombre que superará en fama y gloria a otros ilustres personajes que ya conocemos, como por ejemplo Marco Furio Camilo. Será 6 veces cónsul y 2 veces dictador. Es Marco Valerio Corvo. A los 22 entra en el relato por haberse cargado a tremendo galo, y a los 23 ya tendrá su primer consulado. Este señor se salta todo lo que nos han contado sobre el cursus honorum, sobre las edades mínimas y demás zarandajas, y es elegido cónsul entre el éxtasis del pueblo, la gente encantada. Así que para el año 348 será cónsul Marco Valerio Corvo, al que de ahora en adelante, para acortar, llamaré el Cuervo, como el hijo de Bruce Lee, y Marco Popilio Lenas. Eso sí, tengo que hacerte un disclaimer antes de que empiece la historia de Marco Valerio del Cuervo y empezamos a hablar de sus consulados y sus hazañas. Se sospecha que la historia del Cuervo ha sido un poco inflada. Un poco inflada por Valerio Antias, analista romano del siglo I, porque su historia es demasiado. Y además, Marco Valerio Antias, todo queda en casa. Travieso. Dejando suspicacias a un lado, ese año nos cuentan que se calmaron las cosas a nivel bélico, en el 348. Los galos habían sido neutralizados, escaparon, los piratas griegos también escaparon porque se les evitó que desembarcaran en cualquier parte del territorio romano, y se fueron sin que se supiera de dónde venían esos piratas. Eran griegos, sí, pero ¿de dónde? Se sospechaba que estaban a las órdenes del tirano de Sicilia, pero no se supo su origen. Para compensar un poco ese año, el 348, y que no fuera todo calma porque no hay un año normal en Roma, ese año se sufrió una epidemia que obligó al Senado a emitir una orden para que se consultaran los libros sibilinos. Los libros sibilinos ordenaron que se celebrase un lectisternio para honrar a los dioses, y así parece que se conjuró esa epidemia. Pero ese año sucedió algo más importante. Ese año, el 348, nos cuentan que se firmó el segundo tratado entre Roma y Cartago. Y tú te estarás preguntando, pero Iván, puto loco, ¿un segundo acuerdo? ¿Dónde está el primero? Porque no me consta. ¿Y cómo que acuerdos si las cosas entre Roma y Cartago siempre han sido odio eterno desde los tiempos de Eneas, cuando dejó tirada a Dido? Y yo te diré, pues efectivamente, las cosas entre Dido y los antepasados de los romanos no estaban bien precisamente desde el momento en que Dido maldijo a Eneas y a sus descendientes. Oh sol, que descubres con tu luz todas las obras de la tierra. ¡Oh vosotras, furias vengadoras! Escuchad estas palabras, atended mis súplicas y convertid sobre esos malvados vuestro numen vengador. Si es forzoso que ese infame arribe al puerto y pise el suelo de Italia, si así lo exigen los hados de Júpiter, y este término es inevitable, que a lo menos acosado por la guerra y las armas de un pueblo audaz, desterrado de las fronteras, arrancado de los brazos de Iulo, implore auxilio y vea la indigna matanza de sus compañeros. Y cuando se someta a las condiciones de una paz vergonzosa, no goce del reino ni de la deseada luz del día. Antes sucumba a temprana muerte y yazga insepulto en mitad de la playa. Esto os suplico. Este grito postrero exhalo con mi sangre. Y vosotros, oh tirios, cebad vuestros odios en su hijo y en todo su futuro linaje. Ofreced ese tributo a mis cenizas. Nunca haya amistad, nunca alianza entre los dos pueblos.
¡Álzate de mis huesos! Oh vengador, destinado a perseguir con el fuego y el hierro a los advenedizos hijos de Dárdano. Yo te ruego que ahora y siempre, y en cualquier ocasión en que haya fuerza bastante, lidien ambas naciones, playas contra playas, olas contra olas, armas contra armas, y que lidien también hasta sus últimos descendientes. Tras esto, Dido se suicidó clavándose la espada de Eneas. A juzgar por esto, las cosas no estaban bien, pero tenemos que mirar más allá de la leyenda del odio eterno entre ambas naciones. Lo que podemos llegar a pensar, si usamos un poco la lógica y un poco, la cabeza, es que a medida que van creciendo, estas dos potencias a la fuerza habrían tenido que mantener contactos comerciales y diplomáticos. Ambos pueblos no se iban a tocar mucho las narices aún, tenían frentes abiertos por su parte cada uno, y el enemigo común dentro de no mucho tiempo serán los griegos. Así que no descartemos que sus relaciones fueran más o menos continuadas, pero no hay rastro de ellas. Se cree que el primer acuerdo entre romanos y cartagineses fue alrededor del 509, 508, 507, por ahí. Pero en el podcast no lo mencioné en su momento, porque hay mucho debate en torno a la historicidad de ese primer acuerdo. Como suele pasar con tantas cosas al abordar la historia de Roma, y yo es algo que siempre te he dicho de cara, no podemos saber la verdad, y estamos además en un momento en el que la leyenda está todavía muy metida en el relato, como cuando se te mete un cacho de pollo entre los dientes. No sabemos lo que realmente pasó, pero no es imposible imaginar que Cartago cerrase acuerdos con Roma o con otras comunidades, porque sabemos que Cartago tuvo relaciones con Etruria, por ejemplo, por aquella época. Existen 3 láminas de oro, las llamadas láminas de Pirgi, porque se encontraron casualmente en Pirgi en el año 1964, cerca de la ciudad de Caere, una ciudad que te suena del podcast. Esas láminas están datadas en el año 500 aproximadamente a.C. y se pueden ver en el Museo Nacional Etrusco de Roma. Estas 3 láminas contienen inscripciones en etrusco y en fenicio. Se encontraron cerca de las ruinas de un templo, y en ellas se habla de la consagración de ese lugar. En el texto fenicio se habla de la consagración a la diosa fenicia Astarte, y en las 2 láminas que están en etrusco se habla de la consagración a la diosa Uni por parte de un tal Cefarie Belianas, magistrado supremo de Caere. Así que, como te digo, no sabemos lo que pasó realmente, pero no sería descabellado pensar que los romanos efectivamente firmaran algún tipo de acuerdo con los cartagineses en aquellos años. Polibio, que es una fuente muy importante para este tramo de historia que estamos narrando, nos cuenta en sus historias que el primer pacto fue firmado siendo Lucio Junio Bruto y Marco Horacio cónsules, los primeros cónsules de la República. Pero Livio no habla de ningún tratado previo a este. Tampoco lo mencionan Apiano, Dionisio, Cicerón. Polibio posiblemente accediera a unas fuentes, quizá restos epigráficos de esos primeros acuerdos, que seguramente se perdieran, quizá tras el incendio del Capitolio en el año 83 a.C., y por eso Livio y los demás no tuvieran acceso a esas fuentes. Vete tú a saber lo que pasó. Sea como fuere, este tratado del año 348 a.C. era un calco, según cuentan, del primero, pero tenía algunos retoques. Y era muy interesante. Te voy a desgranar los 4 principales puntos de este tratado, según Polibio, que eran los siguientes. Punto número 1. Prohibición a los romanos de comerciar y construir en la costa del norte de África y en Cerdeña. Solo podían atracar allí barcos romanos por causa de fuerza mayor, para recoger suministros, por ejemplo, y con una estancia de máximo 5 días en caso de tempestad. Punto número 2. Romanos y cartagineses respetarán a los ciudadanos aliados del otro. Punto número 3. Los ciudadanos romanos serán tratados igual que los cartagineses en Cartago y en la parte cartaginesa de Sicilia, y los ciudadanos cartagineses por su parte serán tratados igual que los romanos en Roma. Y punto cuarto y último, si los cartagineses conquistan alguna ciudad independiente del Lacio, se pueden quedar prisioneros y botín, pero la ciudad debe entregarse a Roma. Muy interesante estos 4 puntos. Dan que pensar. Porque dices, vale, esto protegía a las ciudades costeras del Lacio, como Ardea o Terracina,
pero también limitaba una hipotética expansión romana en África, cosa que no limitaba a los cartagineses en Italia. El punto 4. Si los cartagineses conquistan alguna ciudad independiente del Lacio, deben dársela a Roma, sí, pero se quedan prisioneros y botín, lo que implica que los cartagineses tenían vía libre a entrar en Italia, cosa que los romanos no. Punto número 1. Prohibición de comerciar y construir en la costa del norte de África y en Cerdeña. En este pacto sale ganando sin duda Cartago. Y esto denota que Cartago en ese momento era una potencia más fuerte que Roma. En los acuerdos de este tipo, el poderoso siempre consigue unas mejores condiciones, no lo olvides. Polibio también nos habla de un tercer pacto en época de Pirro, pero ya llegaremos a eso porque aún quedan algunos años. También me resulta muy curioso, yo es que me pregunto muchas cosas siempre, cuando leo algo intento hacerme preguntas, y es algo que quiero fomentar en ti, que cuando leas algo no lo aceptes como la verdad absoluta, sino que te hagas preguntas, incluso lo que te estoy contando yo, no lo aceptes como la verdad absoluta. Y me resulta muy curioso que Livio, sabiendo la importancia que tiene Cartago para la historia de Roma, porque en su época ya, en la época augustea, Cartago ya fue lo que fue, solo le dedique una línea a ese tratado y no diga nada más. Textualmente te leo la traducción que tengo yo. Se firmó un tratado entre Roma y Cartago. Esta última ciudad había enviado emisarios a pedir una alianza amistosa. Y te quedas tan ancho. Vamos a ver, pavo, le dedicas casi un capítulo entero al cuervo revoloteando en la cara del galo, y a esto una línea. Por un lado también le entiendo porque, como hemos comentado antes, era un tratado del cual Roma no podía estar muy orgullosa, y por eso quizá cuanto menos se sepa mejor. Sea como fuere, con estas preguntas que en muchos casos no tendrán respuesta, vamos a seguir nuestro relato y nos vamos al año siguiente, al 347, siendo cónsules Tito Manlio Torcuato, el del primer duelo contra el galo gigante, y Cayo Plaucio. Ese año es muy interesante, porque se aprobó la reducción a la mitad del interés de las deudas, quedaba entonces al 4,15%, y también se aprobó el aplazamiento del principal de las deudas, lo que debes, en 4 cuotas, una anual. Estas dos medidas, aunque no digan nada más, pueden hacernos llegar a pensar que la conflictividad social por el tema de las deudas seguía viva. Los mensari no habían resuelto el problema. Ese año fue tranquilo, porque tampoco se reclutó ningún ejército, no se recaudó impuesto para la guerra, un año con calma. Pero esto es Roma, y ya sabes tú que la calma dura poco. Al año siguiente, en el 346, siendo el cuervo cónsul por segunda vez, ya van 2, los volscos volvieron buscando mambo. Y esta vez me niego, me planto. Ya está. Me niego de nuevo a relatar otra escaramuza contra los volscos, ya son demasiadas, tenemos que superarlo ya. Lo único que te diré es que Valerio, el cuervo, los venció en la ciudad de Sátrico y que celebró un triunfo por ello. Y vamos avanzando porque nos estamos comiendo los años como si fueran gominolas de estas de ositos Haribo, y ya estamos en el año 345. Ese año hubo un amago de rebelión latina. Primero os negáis a ayudarnos contra los galos y ahora os rebeláis, dijeron los romanos, os vais a enterar, vais a flipar. El Senado nombró dictador a Lucio Furio Camilo, que a su vez nombró Magister Equitum a Gneo Manlio Capitolino. A mí, que soy un fricazo, me hace gracia ver a un Furio Camilo y a un Manlio Capitolino juntos, cuando hace no muchos programas estaban sus familias enfrentadas a muerte. Parecía que sí, que esta rebelión iba en serio. Primero se niegan a enviar soldados, ahora parece que hay ahí un intento revoltoso, pero al final el resto no se sabe si se rajaron o si la amenaza no era tan fuerte como se había vociferado, pero los únicos que se alzaron en armas fueron los auruncos. Los auruncos, si te fijas en el mapa que he subido en la comunidad, están ya bastante lejos de lo que es la zona del Lacio original. A pesar de que solamente se habían alzado los auruncos y que la amenaza era mucho menor de lo que parecía, Lucio Furio no se la jugó y se aseguró la ayuda de los dioses, prometiendo dedicar un templo a Juno Moneta. Cuando venció a los auruncos y volvió a Roma, renunció a la dictadura y el Senado nombró 2 comisionados para llevar a cabo la construcción de este templo. Y si recuerdas los programas del ataque galo, el lugar elegido fue la Ciudadela, y más concretamente
el lugar donde había estado la casa de Marco Manlio Capitolino, el padre de la plebe. Y allí se edificó el templo a Juno Moneta, Juno la que avisa, la de los gansos. El templo se dedicó al año siguiente, en el 344. Y como te he dicho antes, no hay un año ni medio normal en Roma, así que en el 344 se produjo un portento. Un portento. Cuentan las fuentes que de repente empezó a caer una lluvia de piedras. Una historia que a mí no me sorprende porque en mi familia corre una leyenda urbana familiar parecida. Una leyenda que involucra a mis hermanos mayores, una ouija, una lluvia de piedras que les cayó cuando hacían la ouija y yo siendo un chavalín cagado de miedo cuando me contaban la historia. En los 90 la ouija fue un fenómeno social en España. Lo petó la ouija, e incluso se llegó a vender en kioscos. Los 90 en España fueron muy locos. Muy locos. Aquí no había ouija de por medio que sepamos, así que para ver qué significaba esa lluvia, los romanos tuvieron que usar el Google Translate de los prodigios, los libros sibelinos. Tras consultarlos, se decretó que todas las tribus romanas y las poblaciones vecinas debían participar en oraciones públicas. Y ahí se queda, no sabemos nada más. Posiblemente se conjuró el peligro, como la epidemia con el extisternio, pues se conjuró el peligro con estas oraciones. ¿Y te acuerdas de que en el año 347, hace nada, un ratito, te he dicho que se bajaron los intereses de los préstamos? Pues parece que subrepticiamente, así, por lo bajini, dentro del relato, porque cuando lees el relato de la historia de Roma puedes leerlo en varias capas, dentro de ese relato se puede esconder un conflicto social durante ese tiempo que no nos cuentan. Y es que en el 344, después de la lluvia de piedras, los ediles procesaron a prestamistas y el pueblo aprobó fuertes penas para ellos. Y te diré más, algo pasó que hizo que los comicios no se pudieran convocar normalmente. El consulado del 344 era para Cayo Marcio Rutilio y Tito Manlio Torcuato, pero se llegó a un interregno. Algo pasó ahí que no sabemos. El propio Livio dice que al interregno se llegó, cito textualmente, por alguna razón que no se ha registrado. A veces, si rastreamos y leemos entre líneas, podemos llegar a vislumbrar algo que pueda parecerse a lo que pasó sin tener 100% la verdad. Lo que sí quedó registrado es que para el año siguiente habría 2 cónsules patricios, para el 343. Los elegidos serían el Cuervo, por tercera vez, y Aulo Cornelio Coso. Marco Valerio Corvo no tiene ni 30 años y ya lleva 3 consulados. Este chico es un coloso, un titán, un crack, un máster, es un campeón. Este año, el 343, es muy importante. Sé que te lo digo a menudo. Sí, confía en mí. Este es importante de verdad. Es que para mí todos son importantes, pero este sí. Confía. Confía en el plan. Este año va a dar comienzo la primera de las 3 guerras samnitas, un conflicto que cambiará la historia de Roma y la historia de Italia. Y ante un evento así, debemos ser lo más escrupulosos posibles y reunir las máximas fuentes posibles para abordarla. A lo largo del relato sobre las guerras samnitas nos van a ayudar muchos nombres: Livio, Apiano, Diodoro de Sicilia, Dion Casio, Zonaras, Dionisio de Alicarnaso, Eutropio, Cicerón, Plutarco, Polibio, Festo, Orosio, Floro, Eutropio, Valerio Máximo y algunos más que te iré mencionando cuando llegue, para no aburrirte ahora y estar 20 minutos citando nombres, y de la mayoría son simplemente pequeños fragmentos, frases aquí y allá. Por ejemplo, Diodoro habla con el conflicto ya empezado, Cicerón menciona solamente a algún comandante romano destacado, Plutarco nos habla a través de la vida de Pirro, por ejemplo. El relato más detallado sin duda es el de Tito Livio, pero hay que comparar versiones y comparar historias, porque el relato de Livio, por ejemplo, se pierde. Casi al final de la Tercera Guerra Samnita perdemos el relato de Livio y hay que tirar de otras fuentes para intentar extraer lo que se pueda y reconstruir el final. En lo que no hay duda es en que este conflicto fue crucial para el desarrollo del poderío romano. Los galos, los samnitas y los latinos, que ahora parece que sí pero no, que son un quiero y no puedo, pero se acabarán levantando contra los romanos,
Estos tres forjaron la excelencia de las armas romanas, y veremos cómo el proceso de expansión romana por Italia va a pegar un acelerón ahora y durante los 50 años siguientes. Así que abróchate el cinturón, porque ahora sí, tras el segundo aniversario del podcast, se vienen años cruciales. Si la conquista de Veies en el año 396 supuso que Roma dejara de ser una ciudad más, las guerras samnitas la harán dueña y señora de toda Italia. Pero antes de llegar a las tortas hay que empezar por el principio. Y el principio es conocer un poco a estos samnitas, que lo que sabemos ahora es que son aliados de los romanos por el Tratado del 354, pero que dentro de no mucho tiempo escribirán algunas de las páginas más tristes y oscuras de la historia de Roma. Me atrevería a decir, y ojo a esto, que la Liga Samnita es el enemigo más fuerte con el que jamás se haya enfrentado Roma hasta ese momento. Y mira que los romanos se han enfrentado a gente chunga, con los galos según las fuentes destruyendo la ciudad en el 390, sí. Pero la Liga Samnita, los samnitas, son otro rollo completamente diferente. Los samnitas eran una federación de tribus que vivían en una gran zona al sur de los Apeninos centrales. Estaban en plena meseta montañosa, una meseta cortada por fértiles valles. Las investigaciones arqueológicas han confirmado que los asentamientos samnitas estaban basados en la producción de cereales, vid, olivos y ganadería, aunque también tenían una doble vida como todos los pueblos de la zona. Sus asentamientos también se basaban en las hostias. La guerra y el saqueo formaban parte de su vida. Los samnitas eran tribus muy belicosas, eran gente muy chunga. Se organizaban políticamente en unidades locales que en plural en latín se llamaban pagi. Un pagus estaba compuesto por una o más aldeas y estaba gobernado por un magistrado electo llamado medix en latín, todo esto según Festo. Estos pagi se unían y constituían una unidad tribal mayor con un líder a la cabeza. La Liga Samnita es entonces una federación de 4 grandes grupos tribales, cada uno con su propio líder. Tenemos, por un lado, los hirpinos, que estaban en la parte meridional del Samnio, por otro los caudinos, que estaban tocando Campania. Después están los carricinos, en el extremo nororiental del Samnio, y por último los pentros, que estaban en la parte central y oriental. Las ciudades principales samnitas eran Maleventum y Bovianum para los romanos, o Bobayamón, que parece un Digimon, para los samnitas. En tiempos de guerra, estas tribus formaban una única federación a las órdenes de un comandante en jefe, según nos cuenta Livio, y se mantenían unidos frente a los enemigos comunes. A los samnitas les iba la jarana, los samnitas eran belicosos, y sus filas estaban compuestas principalmente por infantería, y su armamento tenía fuertes influencias griegas, porque las recibían directamente a través de la Campania y de la Magna Grecia al sur. Gracias a las tumbas encontradas y a los hallazgos arqueológicos, sabemos cómo eran los soldados. Y te voy a describir a un soldado samnita de arriba abajo. Subiré alguna imagen a la comunidad de iVoox para que tengas también apoyo visual, y empezamos con la descripción de su armamento y su equipo, un armamento que influirá mucho en los romanos. Empezamos el repaso desde arriba, el casco. Los samnitas se protegían la cabeza con un casco de bronce al estilo griego, e incluso tenemos algún ejemplo de casco tipo corintio con cuernos planos como adorno. Puede que Loki, en uno de los universos del multiverso, fuera samnita. No lo podemos asegurar, pero esos cuernos, la imagen que subo a la comunidad de iVoox, ya verás que esos cuernos son de Loki total. También había cascos con penacho y con plumas. Lo que se buscaba con eso era intimidar al enemigo, hacer parecer al soldado más alto de lo que era. Algo que también hacían los romanos. Aparte de cascos, también se han encontrado protecciones para el cuello de bronce. Bajamos del cuello y vamos a la parte superior del cuerpo. Los soldados samnitas vestían una túnica muy corta, ceñida por un cinturón de bronce que se cerraba con diferentes tipos de hebillas. Como protecciones para el pecho, usaban pectorales de forma cuadrada o en forma de 3 discos, y a veces con espaldares para proteger la espalda, placas laterales e incluso hombreras metálicas. Pero eso iría en función de los posibles de cada soldado, porque no olvides que, como todos los guerreros de su época, los samnitas también tenían que pagarse su equipo. A veces el pectoral iría sujeto con tiras de cuero cruzadas o incluso sin protecciones más allá del escudo, en función del dinero.
No pienses que los samnitas eran un ejército uniformado como un ejército romano posterior, no. Cada uno llevaba lo que podía. Bajamos a las piernas. Para protegerse las piernas usaban grebas, una especie de espinilleras de bronce, al estilo griego, muy hoplita, y las usaban mínimo los que podían para la pierna izquierda, que era la que se adelantaba en la formación. Aunque si se la podían pagar, usaban en las dos. Vamos a repasar el armamento. Primero el defensivo, el escudo. El escudo en la mano izquierda, y como no había un ejército regular uniformado, no había un escudo estandarizado. A veces llevaban escudos circulares al estilo griego, pero que no se cogían con la mano. Se enganchaban al brazo, estaban embrazados. Otras veces llevaban escudos con forma como trapezoidal, con la parte de arriba más ancha que la de abajo, y también usaban escudos ovalados y alargados. Como armamento ofensivo, los samnitas usaban jabalinas cortas. Cada soldado llevaba 2 o 3 jabalinas. Las podían llevar bien porque recuerda que los escudos no iban en la mano, se embrazaban, se enganchaban al brazo, con lo que esa mano izquierda estaba libre para llevar 2 jabalinas. Para cargar contra el enemigo usaban una lanza más pesada, corta, con punta de hierro y con una pieza metálica en la parte de atrás para asegurar su equilibrio. También, por supuesto, llevaban espada, una espada de tipo copís, ancha, curva y con filo en la parte interior, muy parecida a la falcata ibérica. También podían llevar un xifos de hierro, corto, recto y con 2 filos. La influencia griega era muy marcada. Esto con respecto a la infantería. Los samnitas, aunque tenían poca, tenían caballería. Iba armada con 2 jabalinas o con lanza, y los jinetes se protegían con casco y pechera al estilo de infantería. También hay algunas representaciones en las que los jinetes salen con tobilleras de bronce. Montaban a caballo con riendas, con bocado y por supuesto sin estribos, pero si te fijas en la imagen que ilustra el programa, montaban el caballo a pelo. No le ponían una manta en el lomo ni nada, ahí a lo loco. Con esta descripción podemos intentar imaginar el método de combate de los ejércitos samnitas. El armamento ligero les permitía tener mucha movilidad, con lo que a los samnitas les encantaban las emboscadas, aunque las fuentes también hablan de batallas a campo abierto. Esta movilidad hará que los romanos tengan que adaptarse a la movilidad de los samnitas. En batalla, los comandantes colocaban a su infantería en el centro, la caballería en los flancos, y la estrategia era cargar hacia adelante para intentar romper el orden de batalla del enemigo. También parece ser que los samnitas tenían un fuerte sentido de solidaridad étnica que no era compartido con sus vecinos. Por toda esa zona habitaban varios pueblos que, como ellos, eran de lengua osca, como por ejemplo los sidicinos, a los que también he leído referirse a ellos como sidicianos, y también los pueblos de la Campania. Y precisamente con los sidicinos, que estaban situados entre los ríos Liris y Volturnus, empezó todo. Todo el follón empezó ahí. Nos cuentan que, sin mediar provocación alguna, los samnitas atacaron a los sidicinos. Los sidicinos, viendo la que se les venía encima, pidieron ayuda a los campanos. Los campanos enviaron un ejército para ayudar a los vecinos, pero con tan mala suerte de que fueron derrotados, y ahora el problema no era solo de los sidicinos, también era de los campanos. Los samnitas eran un pueblo fiero en la guerra, un pueblo muy belicoso. Lo he repetido varias veces, pero no me voy a cansar. Los samnitas eran unos chungos de cuidado, y pusieron sitio a la ciudad de Capua. Los campanos fueron a ayudar al vecino y ahora se veían con los samnitas en su casa. Y así, sin tener esperanza ninguna de recibir ayuda, los samnitas pidieron auxilio a la única potencia que ellos pensaban que no dudarían en enfrentarse a los samnitas. Estoy hablando de Roma. Los embajadores campanos llegaron a Roma, fueron recibidos por el Senado y ante los senadores hablaron. Senadores, el pueblo de Capua nos ha enviado ante vosotros como embajadores para solicitar amistad y ayuda en la hora presente. Si hubiéramos buscado vuestra amistad en los días de nuestra prosperidad, se podría haber cimentado más fácilmente, pero seguro que con un lazo más débil. En la prosperidad habríamos sido amigos, sí, pero no habríamos estado tan dispuestos a aceptar vuestras órdenes y menos aún vuestra caridad. Sabemos que sois amigos de los samnitas, pero no creemos que eso deba ser un impedimento para que nos admitáis a vuestra amistad. Esto solo demuestra que ellos tienen precedencia, que llegaron antes,
No hay nada en vuestro tratado con ellos que impida que celebréis nuevos tratados. Sois un pueblo libre, y como libres que sois podéis elegir a vuestros amigos. Romanos, senadores, cada vez que los ecuos y los volscos, vuestros eternos enemigos, hagan cualquier movimiento hostil, nosotros estaremos en su retaguardia, y a lo que vosotros hagáis por nuestra libertad, nosotros os lo devolveremos en pro de vuestro dominio y vuestra gloria. Nosotros los campanos solo tenemos dos opciones: ser contados entre vuestros amigos o entre vuestros enemigos. Si nos defendéis, somos vuestros, pero si nos abandonáis, seremos de los samnitas. Pensad si preferís que Capua y toda la Campania se añadan a vuestra fuerza o que aumenten el poder de los samnitas. Es de justicia, romanos, que vuestra simpatía y ayuda se extienda especialmente a aquellos que cuando los demás les llamaron, trataron de ayudarles con todas sus fuerzas. Nosotros fuimos a ayudar a nuestros vecinos que fueron víctimas del infame pillaje de esos samnitas y por ello sufrimos estas penurias. Creemos que si dejáis claro que nos ayudaréis, no necesitaréis ir a la guerra. La sospecha de vuestra ayuda será suficiente para protegernos, y nosotros consideraremos que todo lo que tenemos y todo lo que somos es enteramente vuestro. El suelo de la Campania labrado por vosotros. Por vosotros se llenará la ciudad de Capua. Os consideraremos nuestros fundadores, nuestros padres, incluso nuestros dioses. No habrá una sola entre vuestras colonias que nos supere en devoción y lealtad para con vosotros. Tened misericordia, senadores, de nuestros ruegos, y manifestad vuestra voluntad divina y vuestro poder en nombre de los campanos, y dejadles mantener una cierta esperanza de que Capua estará a salvo. Estamos seguros de que toda la población está de pie en las puertas, mirando al camino que conduce hasta aquí, ansiosa, esperando la respuesta que nos ordenéis llevarles. Una respuesta les traerá la seguridad, la victoria, la luz, la libertad. La otra, senadores, no me atrevo a decir lo que pueda traer. Deliberad, por tanto, sobre nuestro destino, como el de hombres que pueden ser vuestros amigos y aliados o que ya no existirán en ningún lugar, pues el afán de los samnitas es destruir la más bella de las ciudades, Capua. Los enviados se retiraron y en el Senado empezó el debate. Era una oferta interesante, pero también era un marrón increíble. La cancioncita esa de es veneno pero huele a canela, pero es veneno pero huele a canela, se vuelve a repetir. Muchos senadores se fijaron solo en lo bueno. Capua, según las fuentes, era la ciudad más grande y rica de Italia, y contaba con un territorio muy fértil junto al mar. Capua era un caramelito. Capua se podía convertir en el granero de Roma, gol por la escuadra. Pero otros dijeron que, un momento, no nos emocionemos. Primero de todo, la ciudad más bella es Romanbiches. Y segundo, tenemos un acuerdo con los samnitas. Y eso de que no haría falta combatir, habría que verlo porque los samnitas están muy locos, patres. Cabrear a los samnitas no es buen negocio. Tras un buen rato debatiendo, el Senado autorizó al cónsul para que les respondiera en nombre del Senado y del pueblo de Roma. Campanos, el Senado es de la opinión que sois dignos de recibir nuestra ayuda. Pero la justicia exige que la amistad con vosotros se establezca sobre la base de que no se menoscabe ninguna alianza o amistad más antigua. Por lo tanto, rehusamos emplear en vuestro nombre contra los samnitas armas que podrían ofender a los dioses tan pronto como hiriesen a los hombres. Nosotros, como es justo y correcto, enviaremos una embajada a nuestros aliados y amigos para pedirles que no os hagan violencia hostil. A los embajadores, por supuesto, no les convenció en absoluto, no les hizo ninguna gracia esa respuesta porque después de un pero siempre hay malas noticias. Así que, al no tener más remedio, se sacaron el as de la manga que llevaban guardado, la auténtica jugada, y de repente le contestaron al cónsul. Aunque no estéis dispuestos a hacer un uso justo de la fuerza contra la fuerza bruta y la injusticia en defensa de lo que nos pertenece, lo haréis de todos modos para defender lo vuestro. Por eso, ahora ponemos bajo vuestro dominio y jurisdicción, senadores,
y bajo el del pueblo romano, al pueblo de Campania y la ciudad de Capua, sus campos, sus templos sagrados y todas las cosas humanas y divinas. De ahora en adelante estamos dispuestos a sufrir lo que tengamos que sufrir como hombres que se han puesto en vuestras manos. Tras pronunciar estas palabras, los enviados se echaron a llorar y, extendiendo sus manos ante el cónsul, se postraron en el suelo del vestíbulo de la curia. ¿Qué diablos acaba de pasar? Livio nos dice que los campanos se marcaron la jugada clasiquísima de tu abuela, que cuando le dices que no tienes hambre, ya te tiene listos 4 huevos fritos, medio kilo de patatas, 2 kilos de flamenquines, de todo. Vamos a analizar poco a poco lo que ha pasado aquí con detenimiento. Livio nos da una versión que difícilmente se puede ajustar a lo que pasara en realidad. La verdad no la vamos a saber nunca. Pero esta versión es pura propaganda. Propaganda pura. Roma quiso mantener los acuerdos con los samnitas, pero ahí no tuvo más remedio que aceptar la entrega de Capua. Que unos embajadores te digan: «Hala, majo, esta ciudad es tuya», no es base de nada, ni obliga a nada. Como en los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que una mujer vaya repartiendo espadas mojadas no es base para un sistema de gobierno. Pues esto igual. El cónsul le podría haber dicho a los embajadores: «Me parece estupendo, pero no. Suerte en la vida, hasta luego». Roma realmente buscaba expandirse. En un mundo sin leyes internacionales, sin cortes internacionales en La Haya, sin nada de eso, o te expandes o se expanden a tu costa. Y los romanos estaban estirando su área de influencia más allá de Circeos, de Kirkei, esa famosa ciudad porque la leyenda cuenta que era la morada de Circe, la maga que metamorfoseó a los compañeros de Ulises. Puedes tomar referencia de dónde estaba Circeos en el mapa que he subido en la comunidad, Kirkei. Kirkei era el límite original del Lacio por el sur, pero Roma quería más, y Roma se estaba adentrando en terreno aurunco. La entrega de Capua era la excusa perfecta para tener un casus belli contra los samnitas y contra toda esa zona. Roma y los samnitas buscaban dominar la bahía de Nápoles, muy importante comercialmente. El tratado con los samnitas del año 354, del que te hablé en el programa anterior de la República, tenía los días contados desde que se firmó. Era simplemente ganar tiempo. La entrega de Capua es posible que les viniera a los romanos como caída del cielo. Les daba la excusa perfecta para meterse en la zona. Les abrieron las puertas de la campaña. Capua se sometió incondicionalmente a Roma, se entregó. Parece ser que mediante la fórmula de la deditio. La deditio se aplicaba normalmente en las rendiciones en la guerra. En este caso, Capua y Roma no estaban en guerra, pero Capua estaba siendo atacada por una potencia más poderosa, y buscó la protección de Roma sometiéndose a ella mediante esa deditio. Livio no nos habla de ningún juramento formal que se hiciera. Más allá de esa última intervención, todos los templos, las cosas humanas, divinas, bueno, eso podría servir como juramento si lo miras con los ojos así un poco cerrados y de lado podría servir. Pero no. Desde el momento en el que se hace la deditio, el juramento, todas las personas y propiedades sagradas o profanas dentro del territorio de Capua pasan a ser propiedad romana. En condiciones normales, el representante romano, el cónsul en este caso, declararía la aceptación de la deditio en nombre del pueblo romano, pero aquí no nos dice nada Livio. Si hubiera sido una conquista militar, Roma habría firmado algún tipo de tratado, por ejemplo un foedus inicum, un tratado injusto, en el que el vencido reconoce a Roma como superior, le cede su soberanía en cuanto a política exterior y jura proporcionar soldados para ayudar militarmente a Roma. Sobre los tipos de alianzas romanas ya iremos hablando a medida que pasen los programas y nos vayamos encontrando con los diferentes casos, amici, soci, foederatus, habrá tiempo para hablar de ello. También quiero que tengas claro que dejando a un lado la incuestionable crueldad de la guerra, esta no es más que un medio para conseguir un fin. La guerra rara vez tiene por objetivo la destrucción total del enemigo y menos en estos tiempos. ¿De qué me sirve conquistar ruinas? Yo te voy a hacer la guerra para ver cuánto tardas en rendirte y así obtener lo que quería de ti cuando empezó la guerra. Ya sean tierras, un puerto, tesoros, tu ayuda militar, asustar a los vecinos que también son enemigos, lo que sea. La vida no es el Age of Empires, que tenías que destruir hasta la última granja. La guerra es un medio para un fin, y aquí el fin se entregaba gratis. Capua se entregaba gratis. Si esto es cierto, a los romanos seguro que les asomaron los colmillos desde el minuto 1, como en las películas de vampiros. Sea como fuere,
Las fuentes cuentan que Roma después siguió los protocolos establecidos. Se enviaron sacerdotes feciales para ver si se podía evitar la guerra. Los samnitas mandaron a paseo a los feciales, obviamente, se votó la declaración de guerra y de inmediato el Senado encargó a los 2 cónsules que lo preparasen todo. Valerio, el Cuervo, iría a Campania y Cornelio avanzaría por el Samnio, adentrándose en territorio enemigo. Y el programa de hoy va a acabar con una imagen, con Marco Valerio Corvo, el Cuervo, dirigiéndose a sus hombres para animarles tras unas pequeñas escaramuzas. Unas palabras que son muy importantes y que seguro que te traerán recuerdos. Quiero que vosotros, soldados, sigáis mis hechos y no mis palabras, y que miréis en mí no solo las órdenes, sino también el ejemplo. No ha sido mediante luchas de partido ni mediante intrigas tan habituales entre los nobles, sino por mi propia mano derecha que he ganado 3 consulados y alcanzado la más alta reputación. Hubo un tiempo en el que se me podría haber dicho, sí, tú eras un patricio descendiente de los libertadores de nuestra patria y tu familia obtuvo el consulado en el primer año en que nuestra ciudad nombró cónsules. Ahora, sin embargo, el consulado está abierto para vosotros, los plebeyos, tanto como para los que somos patricios. No es ya la recompensa por el alto nacimiento como antes, sino el mérito personal. De aquí en adelante, soldados, podemos esperar los más altos honores. Si con la sanción de los dioses vosotros me habéis dado este nuevo nombre de Cuervo, yo no he olvidado el viejo sobrenombre de nuestra familia. Yo no he olvidado que soy un publicola. Yo siempre apoyo y he apoyado los intereses de la plebe romana, tanto en el hogar como en campaña, sea como ciudadano privado desempeñando un cargo público, como tribuno militar o como cónsul. Y ahora, por lo que tenemos inmediatamente frente a nosotros, id, con la ayuda del cielo y los dioses, y ganad conmigo por primera vez un triunfo sobre vuestros nuevos enemigos, los samnitas. Mira. Como escarpias, ¿eh? Los pelos como escarpias con este final. Y ahora, aprovechando esta última parte de la canción, voy a beber agua. Y a mirar así al infinito. Tremendo temazo, ¿eh? Epicardus Maximus, el temazo este. Freedom Fighters, de Joe Andrini. Y aquí estamos otra vez. Programa 58, otra sección sin música más. Sección que, por cierto, Iván, eres una vergüenza porque no le has puesto nombre a pesar de que la gente te ha propuesto 80.000 nombres. Un poco sí, un poco vergonzoso soy. Pero quizá ese también es el encanto de la sección. No tiene música, no tiene nombre, no tiene nada. Esta sección es el crudo. Como dicen los de la vida moderna, ¿no? El sashimi. Pues este es el sashimi de Roma Eterna. Estas son las gachas crudas que quizás se comía Catón. Y la sección de hoy va a ser rápida. No me voy a extender demasiado. Lo primero, agradecimientos a ti, principalmente, por estar ahí, por escucharme, por pasar el rato conmigo, elegirme, porque el tiempo es oro, el tiempo no vuelve. Y que decidas dedicar esta horita a escucharme me llena de felicidad. Muchas gracias. Y el segundo agradecimiento a Sonia Chávez en el papel de Angry Dido. Espectacular, como siempre. Una crack. Dido, loquísima perdida al ver a Eneas que se va, que la deja tirada. Tiene razón ahí, Dido. Oye, entiendo su cabreo. Quizá no debería haberse clavado la espada después. Quizá debería haber perseguido a Eneas y reventarle la cabeza. Puede ser. No te diría yo que no. Porque muy feo lo que hizo Eneas, ¿eh? Muy feo, muy feo, muy feo. Y hoy lo que te quiero comentar principalmente es recordarte cositas. Recordarte que tienes a tu disposición spam, se viene spam. Tienes a tu disposición en la tienda de la tostadora las camisetas de Roma Eterna y la taza de Roma Eterna. Iré añadiendo más diseños. Si tienes ideas sobre diseños, escríbeme y hablamos. romaeternapodcast@gmail.com y hablamos. Y recordarte también que si estás por Madrid el día 17 de junio, estaré en la tercera edición del Pod Talks,
el Festival de Podcasting y Networking, en el espacio Fundación Telefónica. Estaré en una mesa de debate junto a Mar Abad, Nuria Pérez, Isabel Cadenas y moderada por José David del Puello, Sune. Hablaremos de los podcasts narrativos, contando historias con podcasts narrativos. Y de contar historias, aquí contamos muchas. Y te cuento también que si te ha gustado el podcast hasta ahora, si te ha enganchado la historia de Roma hasta ahora, si antes decías, uy, es que a mí los romanos como que me caen un poco mal, o nunca me atrajo la historia de Roma, pero oye, el chico este, tarao este, lo hace bien. Pues si hasta ahora, que era la parte menos interesante quizá para la mayoría de la historia de Roma, a partir de hoy, a partir de este podcast, empieza la chicha, empieza la mandanga. Guerras samnitas, guerra latina, griegos, Pirro, Cartago. Se viene ahora el acelerón máximo y se vienen cositas muy interesantes. La historia de Roma ahora va a pegar un petardazo y primero vamos a ver la expansión de Roma por Italia y después la expansión por el Mediterráneo. Quizá nos plantamos en el tercer año, en el tercer aniversario con las guerras púnicas, puede ser. Me encanta cómo el podcast cómo va creciendo a medida que también Roma crece. Eso es algo que dijo la cierva de Sertorio en Twitter y me hizo mucha gracia y es como, de verdad, dices, hostia, pues sí, pues está creciendo al ritmo de Roma y es buenísimo. Yo lo que temo es que cuando llegue a la caída de Constantinopla me peguen tremendo cañonazo como le metieron a los bizantinos y ahí se acabe todo. Pero no, aún nos queda mucho tiempo para eso, mucho tiempo para eso. Y estoy convencido de que este tercer año, porque si acabamos 2022 para 2023 es el tercer año, cuando cumple ya 3, este tercer año va a ser bonito. No te lo pierdas. Si no lo has hecho ya, suscríbete, dale like, compártelo con todo el mundo porque es muy importante que lo compartas, porque a más gente el boca a boca es crucial. Cuanto más gente sepa de Roma Eterna, más gente se va a enganchar, con más gente podrás comentar los programas y eso va a ser, vamos, la hostia. Y si aparte de comentarlo con tus amigos y tus vecinos, con no sé, la pescadería, la carnicería, quieres hablar por Telegram con nosotros, estamos en un grupo de Telegram de Roma Eterna que te dejo toda la información en la descripción de este programa para que te puedas meter y hablar conmigo, hablar con la gente, compartir cositas. Es un grupo muy chulo, muy bonito y en el que no hay broncas, porque las broncas se resuelven a base de dequimatio. Y como siempre puedes encontrarme en redes sociales, Twitter, Instagram, te dejo aquí abajo en la descripción de este audio todo, @RomaEternaFM, Roma Eterna Podcast, el mail ya te lo he dicho, y sin más me despido hasta dentro de 15 días. Dentro de 15 días seguimos con la República. La fiesta de la República no para, vamos a hacer varios seguidos, y el siguiente será de lleno la Primera Guerra Samnita. Que no es que fuera una guerra que pasara a la historia, eran más bien escaramuzas, pero oye, hablaremos de ella. Quizá también da tiempo a hablar de la guerra latina, porque en el programa de hoy hemos visto cómo los latinos empiezan a mostrar signos de cabreo. Dicen, oye, mira, ahora no te mando tropas, ahora me revuelvo, pero solo se revolvieron los auruncos. Pero después sí, se van a revolver y de verdad. Así que no te lo pierdas, por favor. Te espero dentro de 15 días, pasaré lista como siempre, en el próximo programa de Roma a Eterna.